Bienvenidos al segundo vídeo del proyecto 5 en el que vamos a continuar estudiando la historia de Al-Ándalus. Vamos a centrarnos en este vídeo en el periodo que va desde el Califato de Córdoba hasta el Reino Nazarí de Granada, con el que vamos a dar por concluida la historia de Al-Ándalus. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos visto, además de la conquista musulmana, un primer emirato dependiente en el que Al-Ándalus se convertía en una provincia más del imperio musulmán y donde el emir dependía directamente del califato omeya de Damasco, para todo, tanto para lo político como para lo religioso. Posteriormente, con Abderramán I, va a proclamarse el emirato independiente con el que políticamente dejaba de depender del califato, en este caso del califato abasí, aunque en lo religioso seguía dependiendo del califa de Bagdad. Bien, pues en el año 929 el emir Abderramán III se proclama a sí mismo califa e hizo que el Emirato Independiente de Córdoba pasase a convertirse en un califato, es decir, en un estado totalmente independiente dentro del mundo islámico. Ya no dependían de nadie. Así es como otro gran personaje del mundo islámico andalusí, que va a ser Abderramán III, convirtió el califato en un reino poderosísimo. Este personaje, que no solamente vamos a recordarlo por su papel en la formación del califato, sino por su vida privada. Y esto es una especie de cotilleo digno de un Salsa Rosa o uno de estos programas de televisión, y es que Abderramán III tuvo probablemente el récord de mujeres en su harén personal. Según cuentan los escritos de la época, su harén estaría compuesto ni más ni menos que por 6.300 mujeres. Este califa además pasó a la historia por construir desde cero una ciudad de leyenda, una ciudad de la que solo quedan ruinas, que es Medina Azahara, donde va a establecer su corte y su gobierno. En Medina Azahara nos encontramos con el cenit de la arquitectura islámica andalusí. Era una ciudad fastuosa que se convirtió en la más imponente de todo Al-Ándalus. Lamentablemente fue destruida en el siglo XI debido a las guerras y a los enfrentamientos internos que veremos más adelante en Al-Ándalus. En este califato el reino musulmán va a alcanzar sus mayores cotas de gloria y esplendor, a pesar de que fue una etapa no muy larga, puesto que duró desde el 929 hasta el 1031. Va a ser una etapa en la que coincida con como decíamos, con el mayor esplendor, siendo incluso el reino más próspero de toda Europa occidental. Y si el califato era un reino totalmente independiente del mundo musulmán, tenía que organizarse de diferente manera. ¿Cómo se organizaba el califato? Bueno, pues su organización se basaba en tres pilares. El primero de ellos era que el califa estaba al mando del gobierno, y este califa era ayudado por unos visires, que eran algo así como ministros. Un segundo pilar dentro de la organización del Califato de Córdoba lo tenemos en la división del territorio. El territorio va a dividirse en provincias que vamos a llamar coras. Cada una de estas coras estaba al mando de un gobernador llamado Bani. Y el tercer pilar en el que se sustentaba el gobierno del califato es en el ejército. Un ejército gracias al cual Al-Ándalus mantenía la seguridad del reino y era pagado por los impuestos o tributos de sus habitantes. El ejército del Ándalus va a tener en esta época califal una figura primordial, una figura de leyenda también, cuyo nombre hará temblar a los habitantes del reino cristiano durante décadas. Hablamos de Almanzor. Almanzor vivió entre los años 938 y 1002. Era un caudillo militar que estaba a las órdenes del Califato de Córdoba y que llegó a dirigir 56 campañas militares, y de todas ellas salió victorioso excepto en una de ellas, la llamada Batalla de Calatañazor, después de la cual murió en 1002. Como decimos, Almanzor dirigió las campañas militares contra prácticamente todos los reinos cristianos que había por entonces en la península ibérica. Unas campañas militares cuyo objetivo era el de asegurar los límites de Al-Ándalus y evitar que los reinos cristianos se reorganizasen para atacarlos.
el máximo esplendor de Al-Ándalus coincide con la época de Almanzor. Con esto terminaría la época del califato, a la muerte de Almanzor. Como decíamos, la muerte de Almanzor traerá unas consecuencias muy negativas para Al-Ándalus. Y es que debido a la pérdida de su figura principal, el reino va a comenzar a desgranarse en distintos reinos con gran rapidez. Es decir, vamos a pasar de un reino grande, del califato, a diversos reinos independientes. A partir del año 1000, el califato va a entrar en crisis y sobre todo debido a una serie de revueltas internas de jefes militares que, por ejemplo, como Almanzor, van a intentar hacerse con el poder de Al-Ándalus. A partir del año 1031, el califato de Córdoba llega a su fin y se desgrana en una serie de reinos independientes entre sí que van a luchar por el control y por la preeminencia del mundo árabe de la península ibérica. Son los reinos de taifas, unos reinos independientes, como decíamos, que van a estar gobernados por una familia o por un líder y que competían entre sí por el prestigio. Los reinos de taifas eran 39 realidades independientes del mundo musulmán, cuya fragmentación van a aprovechar los reinos cristianos para avanzar en su conquista. El avance de las tropas cristianas por la península ibérica, sumado a la fragmentación del mundo musulmán debido a estos reinos de taifas, hicieron que los pueblos del norte de África externos a la península ibérica fuesen a invadir e invadiesen Al-Ándalus y se hiciesen con su control. Hablamos de dos pueblos. En un primer lugar, los almorávides, que entraron en la península y se hicieron con el poder en ella hasta el año 1146, y en un segundo lugar, los almohades, que fueron los que sustituyeron a los almorávides, que controlaron también la península hasta el año 1212. Año más importante, muy importante, ya veremos a continuación por qué. Los almohades y los almorávides llevaron también un gran esplendor arquitectónico a varias ciudades de Al-Ándalus. Aquí tenemos, por ejemplo, el gran esplendor que vivió la ciudad de Sevilla como consecuencia de la dominación almohade, y es que fue entonces cuando se construyeron los más importantes monumentos andalusíes de la capital andaluza, como por ejemplo la Torre del Oro, que es una torre defensiva que se encuentra junto al Guadalquivir, y la Giralda, que es una torre junto a la mezquita, que era el principal monumento de la ciudad. Bien, durante la dominación almorávide y almohade, en la península ibérica se rompió la convivencia entre culturas que, como habíamos visto, caracterizaba al emirato y al califato andalusí. Y vamos a encontrarnos con un islam y una sociedad andalusí mucho más intolerante y mucho más autoritaria. Debido a la dominación de Al-Ándalus, de estos reinos del norte de África, la mayoría de los cristianos que vivían en Al-Ándalus, que aún eran muchos, emigraron a los reinos cristianos y muchos de ellos se unieron a las guerras de reconquista de los reinos cristianos contra Al-Ándalus. Poco a poco se fueron haciendo los reinos cristianos con el control de la península ibérica. Estas guerras de conquista o de reconquista, según hablan los reinos cristianos, tuvieron como escenario principal una de las batallas más decisivas de la historia de la península ibérica. Fue la batalla de Navas de Tolosa. Una batalla que se produjo, como os decía antes, en un año crucial, que es el 1212, entre los distintos reinos cristianos que había en la península y que consiguieron unirse y luchar contra Al-Ándalus. Esta fue la primera vez que los reinos cristianos vencieron a Al-Ándalus en su propio territorio. Y es que esta batalla tuvo un carácter de cruzada. En esta batalla los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, junto con la ayuda del Papa Inocencio III, pusieron en juego nada más y nada menos entre 10.000 y 14.000 soldados y unos 4.000 caballeros.
Contaron con la ayuda además de prestigiosas órdenes militares de la época, como era la Orden de Santiago, la Orden de los Templarios o la Orden Hospitalaria. Todo ello contra un imperio almohade que puso también en combate a prácticamente la totalidad de sus tropas, entre 20.000 y 30.000 soldados. Finalmente fue una batalla decisiva para los reinos cristianos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la batalla de las Navas de Tolosa? Bien, pues los reinos cristianos entraron por primera vez en la Edad Media en lo que es hoy Andalucía, llegando casi a las puertas de Jaén y haciendo que Andalucía Occidental y Valencia se abriese a los reinos cristianos para poder conquistarlos en batallas posteriores. La batalla de las Navas de Tolosa propició que Al-Ándalus perdiese en cuestión de años gran parte de su territorio. En el año 1238 se crea el último de los reinos andalusíes de la península ibérica, un reino que durará varios siglos hasta la llegada de los reyes católicos. Va a ser el reino nazarí de Granada. Un reino que comprendía las actuales provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería. El reino nazarí era un reino íntegramente islámico, es decir, se impuso el Islam y no se permitió el culto cristiano, rompiendo, como decíamos, con las características culturales de Al-Ándalus en la época del Emirato y del Califato. Asimismo, este reino nazarí de Granada pervivía dentro de la península ibérica debido a los pactos a los que llegó con el reino que entonces era el más importante de la península, que era el reino de Castilla, cuya historia estudiaremos en los temas posteriores, convirtiéndose el reino nazarí en reino vasallo de Castilla. Es decir, el reino nazarí le pagaba tributos, impuestos a este reino de Castilla para evitar que los cristianos le conquistasen. Pero esta relación de vasallaje entre el reino nazarí de Granada y de Castilla no perdurará mucho en el tiempo, puesto que cuando los reyes católicos se hacen con el control de prácticamente toda la península, con Castilla y Aragón, van a volver a propiciar la reconquista y van a acabar con el Islam en la península ibérica. En el año 1492, el mismo en el que Cristóbal Colón llega a América, los reyes católicos conquistan Granada y propician el final de Al-Ándalus en la península. Un Al-Ándalus que había perdurado en la península ibérica durante 8 siglos. El último rey musulmán de Al-Ándalus será Boabdil, una de las figuras más trágicas de la historia andalusí. Cuenta la leyenda, me imagino que alguna vez lo habréis escuchado, que al salir de Granada camino del exilio, volvió la cabeza atrás para mirar por última vez a su gran ciudad, a la Alhambra y a Granada, tras lo cual no pudo reprimir las lágrimas y su madre, la sultana Aïssa, que se estaba exiliando junto a él, le dijo: llora como una mujer lo que no has sabido defender como un hombre. Tal fue la importancia que le dieron los reyes católicos a la ciudad de Granada y el cariño que le tenían, que ambos decidieron que una vez fallecieran se enterrarían en Granada, y actualmente sus tumbas las podemos visitar en la catedral de la ciudad andaluza de Granada. Y con esto llegamos al final del repaso de la historia de Al-Ándalus. Espero que os haya gustado. Es bastante densa y bastante intensa, pero creo que bastante interesante, sobre todo para nosotros. Bien, en los vídeos posteriores estudiaremos la sociedad y la economía, la sociedad, economía y la cultura de este reino musulmán tan interesante y que nos toca tan de cerca.